También tenemos sensor TPS de 4 cables. Pero volviendo a lo anterior, vamos a explicar que tenemos aquí una resistencia, una señal de 5 volts y una tensión de tierra. La señal de referencia del sensor TPS hacia la computadora. Esto sería mi computadora. Ya vimos que tenemos la señal de referencia, voltaje de 5 volts y una tensión de tierra. Para corroborar que esté trabajando esta señal, el TPS debe de estar conectado y abrimos el switch sin arrancar la moto. Ponemos conectar un multímetro y nos va a marcar 0.5 volts si el sensor TPS está calibrado. ¿Cómo vamos a ver esta información? En la escala de volts, con la perilla la ponemos en la escala de volts. La señal de tierra del cable negro, que se llama común, la vamos a conectar a la señal de tierra del sensor TPS. Para checar que el voltaje esté marcando de 0.5 volts a 4.5 volts, el cable rojo del multímetro, donde marca el voltaje, la resistencia de ohms, voltaje de corriente alterna, vamos a poner la perilla en voltaje, en escala de volts, y el cable rojo tendría que conectar a la señal positiva del sensor TPS. ¿Por qué? Porque esta señal, si abrimos el switch sin arrancar la moto y nuestro multímetro está conectado, al acelerar y desacelerar nos tiene que estar marcando el voltaje de 0.5 volts a 4.5 volts. Es la mejor manera de saber si está trabajando el sensor TPS. Si por alguna razón no está calibrado, bueno, tendríamos que mover el TPS hasta que nos marque el 0.5 volts, justamente donde nos marca este 0.5 volts. Ahí tendríamos que dejar ese TPS, apretar los tornillos y ahí estaría calibrado. Para corroborar que este esté funcionando, tendríamos que estar acelerando y desacelerando con la moto apagada, pero con el switch abierto, y nos tiene que estar variando este voltaje. Si por alguna razón no se mueve este voltaje, entonces la resistencia puede ser que esté fracturada, que ya no hay continuidad, por lo tanto no hay una respuesta. Ahí determinamos que no sirve el TPS. Recordemos que en Fuel Injection, como son componentes de muchos cables, tenemos que revisar siempre que tengan una buena conexión. Para poder determinar que el sensor TPS ya no sirve, primero tenemos que corroborar que tengamos una buena continuidad, que no tenga cortocircuito y que nos marque este valor al momento de estar haciendo las pruebas. Vamos a ver el sensor TPS, que tiene 4 pin o 4 cables. La secuencia sería la misma. Tenemos que localizar el voltaje de salida y la señal de tierra para calibrar ese sensor TPS. No importa que tenga 4 cables, solo tenemos que localizar la señal de salida que va a la computadora y la tensión de tierra para calibrar ese sensor TPS. También tenemos el sensor de 4 cables, 4 terminales, y tenemos la resistencia, con una señal de 5 volts y una señal de tierra que salen de la computadora hacia el sensor TPS. Tenemos la escobilla
nos marca el voltaje variable y nos manda esa información a la computadora. Pero el sensor TPS de 4 cables cuenta con un interruptor del ralentí. Y con una señal de tierra. Cuando nosotros aceleramos la motocicleta, el interruptor se desconecta, por lo tanto se corta la señal del ralentí. Cuando nosotros desaceleramos esa motocicleta, el interruptor se vuelve a conectar. Por eso se llama interruptor del ralentí. Esto quiere decir que le ayuda a la computadora a coordinar el ancho de pulso de los inyectores, el tiempo de inyección. Para eso se le puso ese interruptor control del ralentí. Entonces la función del mismo TPS es la misma, pero tenemos aquí este interruptor que corta cuando aceleras y conecta cuando desaceleras, para ahorrar un poquito más de combustible. Este sería el sensor de 4 puntas con interruptor de ralentí. Y tenemos otro tipo de sensor que trabaja con 2 señales de voltaje, pero uno es gradualmente hacia arriba y otro gradualmente hacia abajo, el voltaje. Lo voy a explicar a continuación. Tenemos una señal de 5 volts, una señal de tierra que salen de la computadora. Esta señal positiva en este sensor TPS de 4 puntas comparte el voltaje para las 2 resistencias. Ahí tenemos 2 resistencias. La señal de tierra comparte esa tierra a las 2 resistencias. Y tenemos 2 señales de referencia que van a la computadora, que son señal de entrada Este sensor TPS tiene 2 señales de entrada de referencia a la computadora, pero son invertidas. ¿Qué quiere decir? Que una señal, en el caso de esta, puede marcar de 4.5 volts a 0.5 volts. Y esta señal de referencia nos marcaría 0.5 volts a 4.5 volts. En algunos casos podemos encontrarnos este tipo de TPS con 4 cables o este tipo de TPS de 4 cables. Este cuenta con un interruptor del ralentí y este cuenta con 2 señales de referencia a la computadora, pero están invertidos. Estos 3 TPS, la finalidad es ayudarle a la computadora para coordinar el ancho de pulso de los inyectores, y se calibran de la misma manera como lo explicamos anteriormente. Recordemos que de acuerdo a la marca de motocicleta o a la especificación del fabricante, podemos tener los cables invertidos. Aquí tiene el voltaje 5 volts en el cable de arriba, aquí tenemos voltaje en el cable de abajo, y en este tenemos el voltaje en el cable del medio. Entonces quiere decir que siempre que revisemos tenemos que checar primero qué señal, cuál es la señal de 5 volts. Posterior a ello, buscar la señal de tierra. Esos son los primeros pasos para ver o buscar las otras señales que tengan. No importa el color del cable. Algunas motocicletas el negro es positivo,
en algunas otras motocicletas el cable negro es un negativo, una tierra. Por lo tanto, antes de saber cuál cable tenemos que localizar, sería buscar primero el positivo. Con una lámpara de pruebas conectamos a tierra la lámpara de pruebas y ya la otra punta la conectamos a las señales del sensor TPS con el switch abierto para encontrar la señal positiva. Aquí ya localicé una señal positiva, ya la encontré. Después, para buscar la señal de tierra, con la lámpara de pruebas la conectamos al positivo de batería y con la otra punta tendríamos que estar buscando la señal de tierra, que sería esta. Después que ya hemos localizado la señal positiva y negativa, entonces vamos a buscar la señal de referencia, que sería esta. Pero recordemos que el orden pues no podemos saber de acuerdo a la marca. Si tenemos el manual de servicio, pues está muy bien, porque nos apegamos al manual de servicio técnico, buscamos la información y nos va a decir qué cable corresponde a cada color. Pero si no tenemos el manual de servicio, nos va a ayudar mucho que hagamos las pruebas como acabo de mencionar. Por lo tanto, el orden de los cables no va a ser el mismo en todos los TPS, no va a ser el mismo en todas las marcas. Eso sería todo con respecto al sensor TPS. Nos vemos en un próximo video y gracias por seguir viendo los videos de Pepe Blogs.